Estamos viviendo en un mundo donde las ciudades cada día se están corrompiendo más por causa del pecado. Y de una manera especial me alarma que el diablo ha tomado casi el control. Escucha lo que estoy diciendo. El diablo casi ha tomado el control de toda la juventud. Ustedes ven, hermanos, que la mayoría de los crímenes que hoy se cometen en el mundo están involucrados, ¿quiénes? Los jóvenes. Y no solamente los jóvenes, ahora a muy temprana edad ya los adolescentes y los niños están siendo instrumentos de Satanás. Hoy, a través de la igualdad de géneros, que es otra manera en que ahora Satanás está atacando a nuestros niños, ya desde las escuelas y desde los colegios quieren educar a los niños con esa mentalidad. ¿Y cuál es la mentalidad que quieren sembrarle a la juventud de hoy, a esta generación? Pues que tú has nacido y tú necesitas descubrir qué es lo que quieres ser, si hombre o mujer. Hermanos, esto es algo alarmante que se está dando hoy en las escuelas y en los colegios seculares, donde se trastorna la conciencia y la moral de la juventud y finalmente se invita a la juventud a tomar sus propias decisiones por encima de la voluntad de ¿quién? De Dios. Y hermanos, si se ataca eso, que es el fundamento que Dios ha establecido desde el principio para la humanidad, y lo que Dios creó desde el principio dice que Él creó fue un varón y una ¿qué? Y una mujer. Si se destabiliza eso desde la niñez, ¿qué podemos esperar de lo demás? Si los niños y las niñas crecen haciendo su propia voluntad y tomando su propio libre albedrío para hacer lo que ellos quieren, hermanos, ¿quién va a refrenar esta última generación en cuanto a las demás cosas que el diablo invita a la juventud a hacer? Ese no es el propósito de Dios. Y saben, por eso Dios estableció su iglesia en estos últimos días. Usted y yo somos los responsables en esta generación de instruir a nuestros jóvenes para que estos jóvenes puedan crecer en el temor de Jehová. Y saben, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, vamos allí al libro de Proverbios, ¿cómo podemos hacer de esta juventud de los últimos días jóvenes sabios? Y saben, según la Biblia, un joven sabio es el que aprende a hacer la voluntad de Dios. El que sabe tomar decisiones y las hace en base a lo que Dios quiere para su vida. Y la Biblia dice que la única manera para que nosotros como padres, los que son padres, puedan lograr eso en el corazón de sus hijos, es como dice Proverbios capítulo 3, versículo 1. Dice: esta es la obra que deben hacer los padres y que Dios quiere hacer a través de los padres en el corazón y en el carácter de nuestros hijos. ¿Qué es? Versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis ¿qué? Mis mandamientos, porque muchos días de ¿qué? Muchos días y años de vida y de paz, ¿de qué, hermanos? Te aumentarán. Hermanos, es triste cómo hoy los jóvenes arruinan sus vidas. Y hermanos, si un joven arruina su vida, ¿quiénes son los que más sufren? ¿Quiénes? Los padres. Y yo me hago la pregunta, si no queremos que nuestros jóvenes arruinen su vida y tomen malas decisiones, ¿no deberían entonces los padres preocuparse más por educar a sus hijos para la eternidad? Claro que sí.
Vea lo que dice este escrito está de la inspiración divina, cómo era el modelo que Dios quería desde el principio para todos los hogares. Hermanos, el resultado de una generación de jóvenes rebeldes y que no quieren buscar de Dios es culpa y es causa principal del descuido de la verdadera educación y formación del carácter de nuestros hijos desde que nacieron. Muchas veces como padres nos preocupamos más por darles el alimento material, cuando la Biblia dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su fe. Y las demás cosas el Señor las va a añadir como una bendición. Pero los padres nos levantamos más afanados por prepararles el alimento material, por echarle la lonchera, por darles esto, por darles aquello, por la ropa, por ir a trabajar para hacer dinero, mientras nuestros hijos están siendo educados por Satanás para los placeres, para los vicios de este mundo. Vean lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 49. Desde los tiempos más remotos, los fieles del pueblo de Dios habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. ¿Qué era lo que le prestaban atención? ¿Qué eran los padres, los líderes del pueblo de Dios? ¿A quiénes? A la educación de la juventud. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir esos principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grabará en la mente y en el alma del niño. Hermanos, por eso es que hoy vemos una generación de jóvenes que no quieren reflejar la imagen de Dios, o sea, que no quieren obedecer los mandamientos del Señor. ¿Y cómo esperamos que nuestros hijos nos honren si nosotros no hemos cumplido la primera parte de la ley? Porque cuando vamos a la segunda parte de la ley, el primer mandamiento hace un llamado a los hijos y dice: honra a tu padre y a tu ¿qué? Padre. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos nos honren si nosotros no hemos sido fieles representantes del carácter de Cristo? Si no les hemos enseñado a adorar a Dios por encima de todas las cosas, si no hemos reflejado la imagen de Dios, sino por el contrario les hemos mostrado una imagen diferente, y dice el segundo mandamiento que cuando nosotros adoramos, mostramos o nos inclinamos ante otra imagen que no sea la imagen de Dios en el carácter de nosotros, entonces dice: vendrá la maldición de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchos hogares, en vez de ser un pedacito del cielo, es un pedacito de infierno. Porque los padres no reflejan la imagen de Dios, porque su carácter no ha sido cambiado. ¿Y cómo esperamos que el carácter de nuestros hijos pueda ser diferente? Cuando yo soy un malgeniado, cuando yo grito, cuando yo insulto, cuando yo no hablo con amor y con paciencia. Pues mis hijos se van a aprender el mismo dialecto que yo muestro en mi vida. Yo quizás no les pueda hablar de la palabra de Dios, pero si mi testimonio es contrario, ¿qué es lo que van a imitar nuestros hijos? Lo que ven. Usted pudo haber reflexionado en el culto familiar, y eso es lo que hacen el culto familiar, porque la Biblia dice que la única manera para que mi hijo no olvide la ley, dice el Salmo capítulo 1, versículo 2, es meditando en ella de día y de qué. O sea, mañana y tarde debemos levantar el culto familiar y hacer entender a mi hijo la importancia de obedecer ¿a quién? A Dios. Yo le hago una pregunta, queridos hermanos. Si nuestros hijos no aprenden a obedecer a Dios, ¿será que terminarán obedeciéndonos a nosotros?
Si no aprenden a temer a Dios y a darle gloria, no van a temer ni siquiera a sus padres, hermanos. Por eso vemos muchos jóvenes que hoy incluso le pegan a sus padres, matan a sus padres. Porque tristemente han crecido sin el temor a Jehová, que les da la sabiduría para que puedan tomar buenas decisiones y finalmente honren a sus padres para que, como lo dice aquí, sus días se alarguen. No sé cuántos escucharon la noticia hace 3 días atrás, si no me equivoco, del zorrero que mataron allí en la 33 con 15. Hermanos, es triste cómo el diablo finalmente arruina la vida de un joven, porque el que murió ya tenía cierta edad, pero el que quedó con ese tremendo problema de haber asesinado a otro, ¿quién fue? Un joven. Hermanos, ¿cómo es posible que el diablo destruya la vida de jóvenes hoy que podrían haber sido utilizados por el Espíritu Santo para llevar bendición a otros jóvenes? Y la pregunta es, ¿queremos que eso pase con nuestros hijos? ¿Estamos como iglesia motivando a la juventud y creando proyectos que muevan a los jóvenes a servir a Dios? Hermanos queridos, Dios desea que aprovechemos ese tremendo ejército de jóvenes que tenemos en nuestras iglesias, que ya no sigan sentados sin hacer nada, pero es la responsabilidad de los líderes organizar proyectos que incluyan y motiven a la juventud a aprender a servir a Dios como el Señor nos dio su ejemplo. ¿Cuántos jóvenes hoy hay en la cárcel? Porque un día fueron tomados por el poder de Satanás para tomar malas decisiones. Y la palabra del Señor tenía la solución para ellos. ¿Y cuál es la solución? Versículo 3 del capítulo 3 de Proverbios: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Y qué pasará con los jóvenes que vivan esa experiencia, que adquieran esa experiencia y que sus padres sean fieles en ayudarles a adquirir esa experiencia? ¿Qué pasará con esos jóvenes cuando crezcan? O esos niños cuando crezcan. Dice: y hallarás gracia y buena voluntad ante los ojos de Dios y ante los ojos de ¿quién? Hermanos, esos jóvenes, esos niños, esos adolescentes, donde Dios los lleve, serán una bendición. Hermanos, qué lindo que como padres podamos decir: mi hijo es una bendición. O quizás cuando su hijo hace algo para la gloria del Señor, cuando las personas pregunten: ¿ese es hijo de quién?, usted no tenga que esconderse, sino pueda decir: ese es hijo mío. Y se acerquen a usted como padre, como madre, a felicitarlos y a decirle: qué extraordinaria labor, cómo ha formado el carácter de ese niño. ¡Qué bendición! No toca mandarlo a nada. Él se ofrece porque ha crecido con un espíritu de abnegación. Hermanos, la peor condición del ser humano hoy es un estilo de vida egoísta. ¿Saben por qué muchas veces nuestros jóvenes no quieren servir a Dios? Porque los hemos acostumbrado a vivir una vida egoísta. ¿Y qué es una vida egoísta? Que solo pensamos en quién, en nosotros, y no nos importa lo que sucede con los que viven a nuestro alrededor. Si desde niños les enseñamos a compartir, si desde niños les enseñamos a hacer los quehaceres de la casa, si desde niños les enseñamos a servir, esos niños cuando crezcan serán tremenda bendición. Y todo lo que quieran alcanzar en esta vida sabrán que deben de alcanzarlo con esfuerzo. Y no como hoy la juventud quiere alcanzar las cosas, que es de una manera fácil, y el diablo los tienta para destruir sus vidas. Estaba mirando
Ustedes saben que yo comparto material, lo único que utilizo en las redes sociales es para compartir la palabra de Dios. Jóvenes, ustedes deberían hacer lo mismo. A uno le da tristeza entrar hoy a las redes sociales y ver cómo la juventud, en vez de publicar la palabra de Dios, suben música, suben fondos de imágenes diabólicas, de todo lo que el mundo les ofrece, lo están promoviendo. ¿No somos del reino de Dios? ¿No queremos ir al cielo? Pues entonces, ¿qué es lo que debemos promover? El reino de Dios y su fe, y su justicia. Pero eso muestra dónde está el corazón de la juventud hoy. Hace poco, incluso, ustedes han sabido y han notado que ahorita todo el mundo se quiere ir del país. Y qué lindo que los que se fueran del país se fueran era hacer la obra de Dios en otro lado. Pero todo el mundo está afanado por irse del país a hacer ¿qué? ¿Y saben qué es lo triste? Que se van tan enfocados en eso que se les olvida lo más importante. Hace poco una jovencita que cantaba, no voy a decir quién es, pero quiero contar ese testimonio porque quizás pueda servir a alguno de los jóvenes que se ilusionan con lo que Satanás muchas veces les ofrece y desprecian lo que Cristo les ofrece, que es para vida eterna. Hermanos, la Escritura dice, queridos jóvenes, ¿de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su fe? ¿De qué nos servirá si en el momento de la muerte yo estoy lejos de Dios y aunque he ganado plata y aunque ahora soy popular, tengo un carro, tengo una casa y tengo una cuenta bancaria con unos cuantos millones de pesos? ¿De qué me servirá eso cuando el Señor me llame a cuentas? ¿Y saben cuándo me llama a cuentas? Cuando el Señor determine el último día de mi vida en esta tierra. ¿De qué me servirá eso si me he olvidado de Dios? De nada. ¿O usted ha visto un entierro con trasteo? Al que se muere le echan todo allá. ¿De qué sirve si ya el que muere nada sabe? Ya no tiene más parte en esta vida y tendrá que ir en los libros del cielo a ajustar cuentas con Dios. Él permanece en la tumba, pero mientras tanto su nombre será revisado para saber qué hizo mientras Dios le dio la vida. ¿De qué manera utilizó sus talentos? ¿De qué manera utilizó sus capacidades? ¿De qué manera se dejó usar por Dios para bendición del mundo? Eso es lo que Dios va a pedir cuentas, no cuánto sabía de Biblia. ¿Por qué? Porque tristemente, hermanos, muchos con poco conocimiento hacen más que otros que saben más. Y recuerdo que estaba mirando allí y estaba publicando uno de los videos para compartir la palabra de Dios. Y me llegó un mensaje de un video de la gente que está recluida hoy allí en las cárceles, en especial en esa cárcel que se hizo en El Salvador. Y hermanos, es triste y a mí me daba tristeza ver esos miles de jóvenes presos allí porque un día decidieron y tomaron la mala decisión de unirse a las pandillas allí en El Salvador. ¿Y saben qué es lo más triste de la historia de estas personas? Que de allá, a no ser por el poder de Dios, es el único que los puede sacar de allá, pero de lo contrario, humanamente es imposible que salgan. Y las condenas para los que pertenecieron a esas pandillas y que ya los tienen encarcelados, la más bajita es de 100 años. ¿De cuántos? ¿Saben qué hacían en El Salvador antes que acabaran con esas pandillas? Todos los jóvenes niños eran reclutados. Y los padres que se rehusaran a permitir que sus hijos se unieran a las pandillas, los mataban. Pero vea, hermanos, la Biblia dice que si nosotros no hablamos, ¿quiénes hablarán? ¿Quiénes?
Un hombre como el presidente del Salvador, Nayib Bukele, un hombre que tiene temor de Dios, pero que no tiene la verdad. Dios lo utilizó poderosamente para libertar a su país de las garras del diablo, porque el diablo estaba destruyendo y acabando con ese país, con esa sociedad y en especial con los jóvenes. Hermanos queridos, y yo cuando miraba eso y analizaba lo que quería compartir con ustedes en esta mañana, saben que Dios ha profetizado que Él también tendrá un pueblo en los últimos días que estará por encima de todos los pueblos y que las demás naciones y que las demás personas vendrán a buscarnos a nosotros para que les enseñemos. Dios tendrá un pueblo que marcará la diferencia. Y la inspiración divina dice en el mensaje para los jóvenes que el Señor tiene semejante ejército de jóvenes que si se capacitan, si se disponen para servir a Dios, Dios los usará poderosamente en esta última generación. Pero la pregunta es, ¿cuál de los jóvenes en esta mañana está dispuesto a consagrarse realmente a Dios? ¿Cuál de los jóvenes en esta mañana está dispuesto a que, aunque quizás sus padres no los educaron en el temor de Jehová, hoy sienten el llamado de Dios, como lo sintió un día Camilo, escuchando un video? Dice que él no aguantó más las ganas allí en su casa, nunca había conocido de Dios, pero a través de una red social escuchó un mensaje de Dios y empezó a reunirse en la iglesia y consagró su vida a Dios, hermanos, y hoy es un tremendo predicador y misionero del Señor, el cual el Señor está usando como misionero en diferentes países, porque un día recibió el llamado de Dios y permitió que el Espíritu Santo lo utilizara. Hermanos queridos, hay una tremenda necesidad hoy. Y podríamos decir que este mundo está como estaba el país del Salvador, hundido en el vicio, hundido en el robo, hundido en la extorsión, hundido en la muerte, hundido en la enfermedad, donde nuestros jóvenes son el blanco del diablo. Y usted y yo, que como pueblo conocemos esta verdad, tenemos tremendo mensaje. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para restaurar a este mundo del poder de Dios y de llevar a cada persona a los pies de Cristo, en cada ciudad, en cada municipio, en cada lugar a donde Dios necesite que se predique la verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Jesús es nuestro mayor modelo a seguir. Y saben, jóvenes, nadie nace aprendido. Hace unos días un joven se me acercaba, luego de estar predicando en cierto lado, me decía: hermano, yo lo veo a usted y yo quiero ser un predicador como usted. Un joven de unos 14 años. Yo quiero predicar así como usted lo hace. Yo quiero ir de un lugar a otro para que Dios me utilice y llevar palabra a los jóvenes, a los adultos y a los que necesiten oír de Dios. Y yo le dije: tú lo puedes hacer y aún puedes hacer una obra más grande si te consagras a Dios. Y él me preguntaba: ¿y usted cómo ha logrado lo que ha logrado? ¿Por qué Dios lo utiliza de una u otra manera? Y hermanos, queridos jóvenes, les voy a dar la clave. Si alguien está interesado en ser utilizado por Dios, la respuesta es fácil: déjese utilizar por Él. Y cuando digo que se deje utilizar por Él, es que nadie nació aprendido. Yo lo que sé, lo sé gracias a que un día dediqué tiempo para colocarme en las manos de Él, para oír su palabra, para estudiar su palabra, para permitir que Él me enseñara. Por eso el versículo de la lectura dice que Jesús se la pasaba, dice, recorría todas las ciudades. Él hoy está en las ciudades.
porque ahí es donde está la mayor necesidad, y está buscando a jóvenes en especial. ¿Y para qué recorría las ciudades? Dice, y las sinagogas de ellos predicando, pero en primer lugar, él se dedicaba era a enseñar. Porque antes de poder predicar necesito ser enseñado por el Señor. Y yo le decía a ese muchacho, déjese enseñar por Dios. Déjese enseñar. ¿Y cómo el Señor le enseña hoy a la juventud? Pues cuando usted cada día dedica tiempo de calidad para estudiar la palabra de Dios. Hermanos, yo lo que sé, jóvenes, yo lo que sé, no es porque el Espíritu Santo vino y me colocó esa información ahí como por arte de magia. Lo que yo sé, el conocimiento que yo sé, es porque he aprovechado bien el tiempo, como lo dice también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son ¿qué? Y saben que eso es lo que hace totalmente lo contrario a la juventud. La juventud no aprovecha el tiempo. Y lo digo por experiencia. Yo a la edad de los 14 años fue que tomé en serio el Evangelio. Mientras tanto yo no aprovechaba bien el tiempo. Yo buscaba, eran solo las entretenciones de este mundo. Solo dedicaba tiempo y colocaba mi mente, mis oídos, mis sentidos para buscar los placeres, lo que me agradaba, para vivir esa vida egoísta. Y solo buscaba lo que me traía felicidad, entre comillas, porque esa no es verdadera felicidad. Pero a la edad de los 14 años, un día, en medio de la desobediencia a mis padres, por andar por allá con amigos que no debía de andar, casi pierdo la vida ese día. Y si hay algo de lo cual debemos cuidarnos, jóvenes, es de las amistades que no nos acercan a Dios. Solo acérquese a ellas si tienes la convicción y el poder del Espíritu Santo para ayudarlos a acercarse a Cristo. De lo contrario, huya. Porque serás presa fácil del diablo y serás influenciado para desviarte de la verdad, del camino de la sabiduría. Y a mí me tocó un día tomar esa decisión para llegar a ser hoy lo que soy con el poder del Señor. A la edad de los 14 años me estaba dejando influenciar y yo decía, yo soy fuerte, yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo y yo no voy a caer en el camino de ellos. Simplemente quiero compartir con ellos, pasarla bien con ellos y ya, y luego vuelvo a mi casa. Sí, juegue con la candela y verá que se va a quemar. Y yo estaba jugando con el fuego hasta que un día casi me quemo, no me quemo, casi me ahogo. Ese día, y por eso desde ese día decidí consagrarme al Señor y dedicar el tiempo que estaba perdiendo en tonterías y en bobadas y en diversiones mundanas, dedicarlo para dejarme enseñar por Dios. Amén. Los jóvenes que se dejan enseñar por Dios, Dios los va a capacitar para que tengan un poder especial, para que tengan una sabiduría especial y para que dejen de estar calentando la silla, porque cuando usted se deja enseñar por Dios, Dios lo utiliza para enseñar su palabra. Amén. ¿Cómo podemos enseñarle a otros si no sabemos? Si no conocemos lo que Dios quiere para mi vida. Después de ese tremendo susto, el Espíritu Santo impresionó mi corazón y me dijo, Ismael, usted lo hubiera perdido todo. Yo te salvé porque yo deseo un futuro glorioso para usted. Yo quiero utilizarte. Yo así sentí esas palabras, hermanos. ¿Saben por qué? Porque yo a la edad de los 10 años tuve mi primer sermón, que recuerdo que duró 5 minutos y me temblaban las piernas, me temblaba todo, se me olvidó todo. Y yo ya sentía ese llamado de predicar, de ser utilizado por Dios, y por eso felicito al hijo de nuestro hermano Erwin, porque yo empecé haciendo todo eso, teniendo un rumbo, contando historias para los niños, haciendo diferentes cosas sencillas, pero que fueron haciendo de mí un ser que
se dispone para servir a Dios en lo que Él nos coloque. Y ustedes me ven predicando y quizás teniendo campaña, pero si me toca barrer la iglesia, lo voy a hacer con gusto. Porque aquí nadie es indispensable para la obra de Dios, pero todos debemos estar dispuestos ¿a qué? A servir a Dios. Y si usted está dispuesto a ser utilizado por Dios, hermanos, la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son ¿qué? Por eso termino diciendo, el Señor en primer lugar dice que iba de ciudad en ciudad enseñando el evangelio del reino, predicando ese evangelio y sanando las enfermedades de ellos. Esas tres necesidades hoy hay en el mundo, hermanos. Hay necesidad de que a la gente se le enseñe la verdad. Hay mucha gente engañada en la mentira. ¿Y cómo van a comprender la verdad si ni siquiera nosotros comprendemos dónde estamos parados? Si no nos dejamos enseñar por Dios, ¿cómo vamos a ser instrumentos para enseñar a otros? Por eso es que se convida a dar un estudio bíblico y nadie quiere, porque nadie está capacitado para enseñar a otro. ¿Y cómo vamos a predicar la palabra de Dios si no hemos permitido que el Señor nos enseñe? ¿Y cómo vamos incluso a llegar a sanar a alguien si no hemos experimentado el poder del Evangelio? Quiero compartir estos 3 párrafos que tienen que ver con esas 3 obras que el Señor quiere que hagamos en estos últimos días dentro de las ciudades. Y quiero hacerte un llamado en esta hora, en especial a los jóvenes que quieren consagrarse al Señor y quieren decir, Señor, quiero disponer mi vida en tus manos. ¿Por qué debemos enseñar? ¿Por qué Dios necesita jóvenes que se dejen enseñar para que Él los utilice para enseñar a otros? ¿Por qué? Escucha. Testimonios para la Iglesia, página 310. Dice, porque hay corazones en todas las ciudades que claman con voz alta por el Dios vivo, pero que desvalida su naturaleza humana a causa de un alimento sin sabor. Se han dado discursos y mensajes que solo engañan al corazón del ser humano y que no satisfacen a las almas hambrientas. ¿Cómo está hoy el mundo, hermanos? Está engañado, y como lo dice el mensaje del segundo ángel, está borracho con el vino de Babilonia. Y Dios necesita jóvenes que tienen mentes poderosas, porque entendí que hay muchas almas que perecen en la oscuridad y que necesitan ser enseñadas por la palabra de Dios. Y yo soy responsable al haber recibido esa palabra en mi corazón. Y estoy agradecido con Dios por lo que Él me ha enseñado, porque si no fuera por eso, mi vida estuviera destruida. Un día tomé la decisión de que el Señor hiciera esa obra en mí, porque yo solo no soy capaz. Dios sí puede, porque Dios es el Dios de lo que, de lo imposible. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Muy bien. En segundo lugar, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Después de haber sido enseñado por Dios, ¿por qué debo pararme? Así como lo hago yo, el Señor me dice, y un día se le dice al Señor, Señor, a donde usted me mande, allá voy a ir. Y hermanos, el Señor ha cumplido, usted no sabe a dónde me ha mandado el Señor. Y un hermano me decía, oye hermano, ¿y usted va a meter esa moto cuando yo la compré casi nueva? ¿Se va a meter por allá esa moto? ¿La va a acabar? Y yo dije, el Señor me la dio para servirle, si se acaba, el Señor me dará otra. Pero si no invierto para Dios, entonces ¿para quién? Si Él me dio la vida un día que yo estaba perdido. Amén. Y llegué a ese lugar, dejé la moto allí, una hermana vivía por ahí cerca, no habían casas, tocaba cruzar un río y colocarse las botas pantaneras, y 2 horas y media a pie todavía faltaba para llegar al lugar donde había un grupo de 30 hermanos y visitas que estaban esperando ansiosas de oír la predicación del mensaje de Dios. Hermanos, ustedes no saben cuánta alegría le dio a esa gente de que yo fuera allá, cuánto aprendieron y cuánta bendición Dios llevó a través de un joven que se dispuso a servir a ¿quién? A Dios. Y por último, ¿por qué
debemos predicar. Dice, se da, dice, las almas nunca, dice, hay muchas almas que nunca han oído el mensaje del Evangelio. Y constituye una pesada responsabilidad para los que han tenido las ventajas de conocer la verdad y de predicarla, que han seguido reglón tras reglón, que han sido instruidos y enseñados por Dios. Ellos deben levantarse para predicar el mensaje del último llamado de Dios a este mundo. Pregunto, ¿está esperando eso el Señor de nosotros y en especial de los jóvenes que tienen mayores capacidades? Sí. Y lo último, ¿por qué debemos curar? ¿Por qué el mensaje debe ser también para curar, para sanar? Hermano, porque este mundo se ha convertido en un hospital. Usted va a los hospitales y ¿cómo están? Están llenos de gente. Toque cualquier puerta y pregunte si hay alguien que no está enfermo en las casas. Casi la mayoría están enfermos. Escucha este último párrafo. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer una obra, pero no solamente una obra de predicación, sino una obra misionera médica. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermos físicos y mentales. Vaya a las calles, hermano. ¿Cuántos drogadictos hay destruidas sus mentes? Y quieren salir. Hace poquito entrevistaban uno y él decía, yo quiero salir de ese vicio, pero hay un poder que no me deja, yo sé que me está destruyendo. Y saben, hermanos, que analicé de esa entrevista de ese joven, 14 años, y usted lo viera, hermano, destruido por la drogadicción. Y él decía, yo quiero salir, yo lo perdí todo, yo perdí a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, nadie me quiere ver en la casa, pero yo quiero salir. Y llorando decía, con lágrimas, yo quiero salir, pero hay algo que no me deja. Y quiere que les diga algo, jóvenes. Si el poder del diablo es tan grande para sujetar a un joven que sabe que las drogas lo están destruyendo, pregunto, ¿quién es más poderoso, el diablo o el Espíritu Santo? ¿Quién es más poderoso, el diablo o Jesús? Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitan para ser libertados del poder del diablo? ¿Quién? ¿A quién? ¿Y quiénes tienen a Jesús? ¿Quiénes tenemos a Jesús? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Cómo podemos sanar la mente y el cuerpo de una persona de esas? Llevándoles a Jesús, llevándoles el poder de la palabra, llevándoles la sabiduría del cielo. Y esos jóvenes podrán ser restaurados de cualquier vicio que está destruyendo sus vidas y los está llevando a la muerte y a la muerte eterna. Por eso en esta hora quiero hacer un llamado especial hoy, de una manera especial a los jóvenes. Esto es de una manera individual y personal. Si usted como joven y usted como padre desea apoyar a los jóvenes a que se coloquen en las manos del Señor, hoy haga un pacto con Dios como lo hice yo hace más de 15 años.